Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. En culturas como latinas y asiáticas es común que los hijos adultos sigan conviviendo con sus padres sin que esto represente ningún problema. En otras culturas más centradas en un concepto específico del individualismo, por ejemplo la cultura anglosajona, la cultura de Europa Occidental, el que un hijo adulto conviva con sus padres es signo de inmadurez o falta de independencia. La pregunta, mi hermano, que nos planteamos hoy es ¿cómo mantener una paternidad responsable ante nuestros hijos adultos bajo convivencia común? Pues te saludo primeramente y coincido con vos que es una pregunta pues muy vivencial, muy necesaria también dentro de nuestra dinámica como padres, nuestro amor por nuestros hijos y esa necesidad de estar presentes en cada una de sus etapas, ¿verdad? Una presencia que no busca ser perfecta porque no es posible, pero busca ser reparativa, siempre estar reparando y siempre estarse pues caminando junto con las necesidades de nuestros hijos, ¿verdad? En todas sus etapas. Qué bueno ese concepto, ¿verdad? No una paternidad perfecta, sino una reparadora. Exactamente. Qué importante esto, porque muchas veces los papás pretendemos una perfección en la paternidad y se adquieren prácticas, dinámicas, tendencias de moda, pero al final llegamos a la misma conclusión. Vamos a fallar, por supuesto. Y como vamos a ver en estos podcasts, porque pretendemos dar una serie, por lo menos 2 partes en este tema, este sentido de culpa, es decir, saberse fallar en la perfección, que da un sentido de culpa, es muy peligroso, porque si ese sentido de culpa prevalece, ya las dinámicas relacionales van a estar en función de la culpa. Claro. Y por medio de la culpa yo permitiré esto o lo otro porque tengo culpabilidad cuando ellos eran pequeños, cuando ellos eran adolescentes. Entonces, como vamos a verlo, esto realmente es muy disfuncional. Entonces, pero mi hermano, hablaste de la adultez. Yo creo que sería bueno pues hablar de por lo menos de una propuesta en la que se ha dividido el tema de la adultez. Bueno, hemos conversado y hemos aprendido que la adultez se puede dividir en 3 etapas. Muy bien. La primera es la adultez temprana. Esta es la etapa de los 18 a los 40 años. Ya vos y yo no estamos en la adultez temprana. Bueno, exactamente, digamos, vale que lo estamos hablando entre nosotros. Sí, digamos, privadamente, exacto, ¿verdad? No estamos ahí. No sale de acá. No sale, nadie lo va a saber. Y en este tiempo es que se consolida la identidad, la independencia, algunas de las relaciones afectivas importantes y la estabilidad laboral o ministerial en el caso de que alguien abogue por ahí. Es una primera formación. Sí. ¿Okay? La segunda parte o la segunda etapa va entre los 40 y los 65. Ahí sí estamos bien tranquilos nosotros. Que es la adultez media. Empezando la adultez media, mi hermano. Qué bien suena eso, exacto. Qué refrescante. Empezando la adultez media, donde la persona suele ser más reflexiva ante sus logros, sean profesionales, la consolidación de la familia, y se empiezan a experimentar cambios físicos importantes. Ya un avance lógico y natural del cuerpo. Finalmente, la tercera etapa es a partir de los 65 años, que es donde estamos, o podríamos llamar esa etapa la adultez tardía. Los cambios en la salud serán más evidentes y se requerirán mucho sentido de adaptación, no una resignación, ante estas nuevas dinámicas de la vida. Es aprender una nueva etapa que también tiene sus grandes avances, ¿verdad? Exacto. Pues esas etapas son muy importantes porque si el Señor nos permite acompañar a nuestros hijos en esas etapas, nosotros pues continuamos siempre con ese llamado de padres en cada una de sus etapas, por supuesto con sus adaptaciones específicas que vamos a comentar, pero si como padres convivimos aún con hijos adultos tempranos, es decir, si nosotros convivimos con hijos entre los 18 a los 40 años aproximadamente, el punto es que podemos seguir siendo instrumentos del Señor para continuar acompañándolos en la consolidación, lo que vos explicaste, de su identidad. Es decir, una masculinidad o feminidad bíblica como fundamento importante para que en sus próximas relaciones afectivas
esta consolidación sea de bendición para la futura familia. Y también es una oportunidad, mi hermano, para acompañarles en su vivencia de una independencia responsable, que me parece aquí un término importante. Y, por supuesto, significa una consolidación de su estabilidad laboral o profesional o ministerial, que es parte esencial de esta independencia responsable, justamente. Entonces, este tipo de acompañamiento aplicaría también para líderes espirituales de adultos tempranos. O sea, lo que quiero decir es que estos énfasis de acompañarles en su identidad, acompañarles en la consolidación de una estabilidad laboral o ministerial, si están también con figuras reparadoras, llamémosle en sus líderes espirituales, estos énfasis en esta etapa de adultez temprana son esenciales, porque son las características que se necesitan estabilizar en esta parte para que se enfrenten luego a las próximas etapas de una manera más saludable. O sea, estamos hablando de formar una identidad muy sólida en cada persona. Es decir, que cuando los hijos son adultos, ya a partir de la primera etapa de la adultez, no significa un desvinculamiento total. Es decir, ya crecieron, 18 años, se van y nunca más supe de ellos. Sino que siguen presentes, claro, fortaleciendo su identidad, como vos estabas explicándonos. Pero eso es importante también entenderlo, que no esta independencia del hijo adulto no se logra desde una desvinculación en sí misma. Es decir, me desentiendo, ¿verdad? Me voy de la casa y se acabó. Exacto. Sino desde una previa convivencia entre los padres y el adulto, un adulto temprano, ¿verdad? Donde el hijo ya va demostrando, por ejemplo, madurez, van creando acuerdos claros que se mantienen, hay límites saludables establecidos entre los padres y los hijos adultos mayores, un equilibrio en el apoyo familiar, hablemos de aspectos económicos, hablemos de deberes dentro del hogar. O sea, es una convivencia y una influencia que estos padres necesitan seguir teniendo, ya no como cuando eran niños, ¿verdad? Porque sería muy extraño que un padre le diga a una persona de 25, 30 años, no puedes salir hoy a jugar con tus amigos, ¿verdad? Pero hay otro tipo de dinámicas que se requieren de la presencia de estos padres con ellos. Ese es el punto. O sea, no es que nuestros hijos, por ser adultos, necesariamente son independientes en sí mismos. Es que como padres tenemos que acompañarlos en esa independencia, donde previa a esa independencia, digamos, que sería dejar la casa, digamos, eso en sí mismo no es independencia. Independencia es una plataforma de lanzamiento donde ellos, como vos bien estás explicando, previamente estuvieron influenciados, persuadidos y modelados principalmente por sus padres en temas de consolidación de su masculinidad o feminidad, su responsabilidad, los aportes a la casa, el manejo de límites. O sea, qué difícil sería para un padre, por ejemplo, saber que sus hijos adultos, aún conviviendo en la casa, tienen muchos problemas con establecer límites que se establecen, donde se traspasan, donde hay cierto tipo de maltratos, y luego que este hijo o hija pretenda independizarse, luego para formar su familia. Es decir, ese es el punto que queremos dar acá. Génesis 2:24 habla sobre esto. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Básicamente, acá el fin de la independencia es continuar con esa masculinidad responsable, con una feminidad responsable de formar un nuevo hogar y siendo fortalecido la identidad por ese trabajo que aún los padres tienen sobre ellos. Esa palabra que estás poniendo es importantísima, mi hermano. Ve que el fin de la separación de los padres, entiéndese bien, no es la independencia de los padres. Es porque la persona está preparada, está lista para unirse a su cónyuge. O sea, el fin de dejar a padre y madre, como está leyendo en Génesis 2:24, el fin y el objetivo de esa independencia es unirse con una esposa o con un esposo, ¿verdad? Ese es el fin. Correcto. No es la independencia en sí misma. Ahora, como ese es el fin, ¿cómo nosotros estamos acompañando a nuestros hijos o hijas para ese fin? ¿Cómo están saliendo de la casa en temas de responsabilidad, de manejo de límites, de una identidad en Cristo y todos los etcéteras, ¿verdad? Podríamos llamarle como un carácter. O sea, ¿cuál es el carácter que los padres han formado en sus hijos
y estoy totalmente de acuerdo con vos, no solamente para que sean independientes, que es lo natural y lo necesario, sino que junto con esa saludable independencia estén preparados para asumir una nueva responsabilidad dentro de una familia que necesita ser muy funcional en el mundo que vivimos, en su propio contexto. Claro. Y eso implica todo. O sea, yo creo que ahí es donde entran los consejos paternales o la presencia maternal, lógicamente, de ser ese ejemplo. Vos hablabas sobre ser figuras restauradoras, sí, ¿verdad? En cada área de su vida, aún en la adultez, los padres siguen modelando ejemplos específicos, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo de adolescente el montón de regañadas que me pegaron, ¿verdad? Y de las cuales la mayoría nunca escuché. Pero sí me acuerdo una vez que a mi papá lo despidieron de un trabajo. Él tenía una posición muy buena de aprobar o no ciertos créditos financieros. Y básicamente la historia fue, o firmas esto o te sacamos. Mi papá dijo, no, ningún negocio oscuro. Lo despidieron. Y yo tenía, no sé, 19, 20 años tal vez. Y mi papá, me acuerdo que le dijo a mi mamá, yo prefiero comer frijoles en paz antes de estar nervioso que venga la policía a mi casa. Y eso fue hace casi 30 años atrás. Y yo tengo grabadas las palabras, la imagen, la escena de ese evento puntual. Claro. Y ha modelado muchísimo en ese aspecto, es decir, eso es sumamente importante. Exacto. Pues ese es el punto. Aquí podemos decir socialmente, se dice, bueno, ya a los 18 años la persona es independiente. Pero es una independencia sin responsabilidad. Ajá, sí, claro. O sea, me voy de la casa porque soy mayor de edad. Pero ¿qué tipo de concepto de independencia es ese? O sea, el fin en sí mismo es porque la persona es adulta. Ahora, no por ser adulta, porque se puede ser, digamos, biológicamente adulto, en lo que podríamos conocer, pero cargando con un montón de cosas que no van de acuerdo con lo que se esperaría en esa etapa. Y que justamente ese es el papel todavía activo de los padres. Tenemos mucho que hacer si nuestros hijos, si tenemos la oportunidad, y yo diría la bendición, de que todavía podemos ser de influencia y de modelaje en nuestros hijos adultos tempranos. Repito, entre los 18 hasta los 40 años. Correcto. O sea, todavía el Señor nos sigue proveyendo de sabiduría, si se lo pedimos, para hacer esos instrumentos de modelaje. Correcto. Para una verdadera independencia. Claro, una independencia saludable. Sí. Correcta. ¿Y saludable por qué? Porque apunta hacia la formación de un hogar. Exactamente. Es una herencia de principios, valores que ellos van a desarrollar en su hogar. Y si no son personas llamadas a una unión, digamos, conyugal, como sabemos en la Escritura, son llamados a tener hijos espirituales. Correcto. Ahora, también implica que la persona venga bien modelada para transmitir esa paternidad espiritual, como Pablo le decía a Timoteo, eres mi hijo espiritual. Es decir, necesitamos una adultez temprana, bien formada, desde una buena influencia de los padres. Sí. Yo veo nada más dos cosas para avanzar. Uno, yo creo que tal vez, no sé, ahora que vos hablabas, pensaba en qué es entonces independencia. Yo creo que en nuestra cultura materialista se ha entendido independencia como solvencia económica. Exactamente. Es decir, si la persona terminó, tiene 22 años, sale a la universidad, tiene un buen trabajo y puede pagar su apartamento y vivir, ya es independiente. Buen punto. Pero a nivel espiritual, emocional, relacional, siguen siendo niños de 10, 11 años. Totalmente de acuerdo. Entonces se encuentran en esa capacidad adquisitiva, pero a nivel emocional no hay una madurez ni una formación de carácter. Hijos que son solventes ya, porque entran en un periodo laboral, solventes, pero con un corazón endurecido en aportar, digamos, en el hogar donde todavía se están viviendo. Correcto. O exigir derechos y privilegios por el poder económico que asumen. ¿Cómo, como bien estás diciendo, cómo conciliar esto con una saludable independencia cuando ya salgan del hogar? Totalmente. Para mí es la imagen, y lo tengo muy vivido en mi mente, cuando nuestros hijos comenzaban a caminar, me acuerdo de mis hijas cuando comenzaron a caminar, que uno va como, ok, te sostengo con mis manos y vas a dar pasitos, y conforme hay una seguridad completa de que física, que ya pueden ser estables a nivel de su comprensión que puede caminar, uno va soltándole poquito a poco las manos hasta el punto que ya está listo. Exactamente. Entonces creo que hay una analogía en esto
en el hecho de la sana independencia de los hijos en el hogar. Sí. Y de hecho va a decir Lucas 16:10 en esta línea que estamos hablando: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Es decir, el llamado que tenemos es para formar nuestra familia, donde la familia de origen es, digámoslo así, una cosa pequeña apuntando hacia una cosa más grande. Correcto. Evidentemente. Entonces, por eso es que estamos aplicando esta palabra diciendo que no van a actuar con honradez en las responsabilidades más grandes, si es que no fueron fieles en las pequeñas. Es claro que la responsabilidad como hijo es condición previa, repito, para una responsabilidad mayor, la conyugal familiar. Correcto. Ahí se ve la fidelidad. De verdad que en las cosas pequeñas es donde uno ve la fidelidad, y si no se ha puesto en función desde esos pequeños primeros pasos, ¿cómo va a ser después? Claro. Ahora, por lo que podemos entender en muchos aspectos, este proceso de independencia también es necesario en los padres. Sí. Hay muchos hijos que, vamos a ver, procuran una correcta y sana independencia. Son maduros emocionalmente, espiritualmente, tienen sus convicciones firmes, económicamente comienzan a ser solventes, pero papi y mami no los dejan salir del nido. Exacto. No, papito, usted se me queda aquí hasta que sea maduro a los 40 años. Y también los padres tienen que entrar en ese proceso también de independencia, ¿verdad? Sí. De hecho, Corintios habla en cuanto a eso. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cosas de niño. Claro. Y es que así como es necesario que los hijos crezcan, como están diciendo, y vayan dejando las cosas de niño, que es lo que está diciendo Pablo acá, como padres es necesario que también aprendamos a desvincularnos no de nuestros hijos, sino de nuestras formas de crianza, porque hemos pasado años solucionándole la vida siendo niños, y el desapego de este sistema relacional no pasa de forma automática, tiene que ser intencional. Entonces, por eso es que son dos vínculos. Dice Pablo: ya cuando dejé de ser niño, dejé las cosas de niño. Ajá. Ok, pero en los papás podemos seguir haciendo las cosas como cuando eran niños y no aplicar también esa desvinculación o ese necesario desarrollo de una etapa. También incluye a los papás. Eso es, como bien empezaste, es fundamental. Hijos que sí están creciendo en una sana independencia, pero papás que no se amoldan y no se adaptan a esa sana independencia, quieren seguirlos viendo y tratando como si fuesen niños. Exactamente. Y hay un gran problema que yo he visto en algunos casos, es que estos papás, cuando se convierten en abuelos, ya asumen a sus nietos como también sus hijos, y se desentienden de su rol de abuelos, que tienen un rol muy importante, y pretenden seguir criando a los hijos de sus hijos a su manera, en sus formas, invalidando también el fortalecimiento de los padres. Claro. Yo asumo que cuando vienen nietos, pues uno, lo que he escuchado es que es una experiencia única en la vida, maravillosa. Pero hay que entender que nuestros hijos tienen que aprender a ser papás. Exactamente. Y tienen que equivocarse, y tienen que ir y probar y encontrar las soluciones. No nosotros seguir generando, los abuelos en este caso, seguir generando las soluciones, y que los hijos sean, pues, siempre codependientes de sus padres. Sí, sí, muy, muy buena observación. Abuelos que ven a sus nietos como nietos y a sus hijos como niños. Exacto. Entonces, como quiero tanto a mi nieto, no lo puedo dejar en manos de unos niños. Entonces yo tengo que asumir ese papel. Claro, está muy bien el punto. Y bueno, pues es necesario como padres, ¿verdad?, reconocer que nuestros hijos son adultos. Estamos hablando, si convivimos con hijos de entre los 18 y los 40 años aproximadamente, ¿no? O sea, ellos son hijos adultos, ¿verdad? Claro. Y que ahora necesitan tomar sus propias decisiones. O sea, es muy importante. Esto conlleva en los padres, en nosotros, adaptarnos a un cambio de rol. Es decir, de autoridad, como tuvimos cuando éramos niños, cuando ellos eran niños, a consejero, cuando lo soliciten nuestros hijos adultos. Bueno. Repito el punto, el cambio de rol es de un rol autoritario que era necesario para su formación de conciencia a un consejero. Y un consejero cuando nuestros hijos adultos lo soliciten.
No, maravilloso concepto. Eso es súper, súper importante. De hecho, podrías escribirte un libro. De autoridad a consejero. De autoridad a consejero, porque es un tema realmente muy importante y que muchas veces, a ver, en nuestra cultura latina, como comenzamos este programa, mayormente no se asume este principio tan importante que has compartido de que entendemos, cuando son niños somos autoridad. No salga a la calle. No toque al perro, no meta la mano en el enchufe. Todas esas cosas es de autoridad. Directivo. Directivo absolutamente. Sí. Pero ya cuando pasan a ser adultos, no podemos decir esto. Pero sí hay cuando ellos soliciten, que creo que es muy importante, ¿verdad? Creo que el consejo no solicitado es muy incómodo, ¿verdad? Exactamente. En nuestros hijos, qué bueno es. Y a ver, me pongo a pensar, yo creo que hay un trabajo previo de mucho tiempo y de mucha intencionalidad de los padres para crear una confianza con sus hijos, para que sus hijos adultos digan, papi, necesito un consejo. ¿Qué pensás vos de? ¿Qué opinas de eso? Estoy en esto. Pero no es que sucede porque sí, sino porque hay un vínculo de confianza establecido durante toda la crianza. Exactamente. Es más, el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan, mi hermano, te lo pongo así, demostró que uno de los momentos de mayor tensión entre padres e hijos adultos es cuando los padres proporcionan consejos que sus hijos no les han solicitado. Es decir, y este estudio se puede buscar en internet de la Universidad de Michigan en ese aspecto. Es decir, de los momentos de mayor tensión, padres e hijos adultos, para que nos quede bien claro, es cuando nosotros como padres llegamos a, por así decirlo, participar de una situación donde nuestros hijos no nos han solicitado esa participación. Correcto. En hijos adultos, ¿verdad? Entonces es el punto que quisiera aquí marcar con lo que estamos hablando. No, yo creo que es algo, si lo hemos hablado y está investigado con un fundamento sólido, exactamente, es así, es así. Correcto. Entonces estamos hablando de una adaptación relacional dentro de un sistema familiar, o sea, que está determinada por la etapa de la adultez en nuestros hijos. Exactamente. Que sabes, ahora que pienso, ayer justamente venía con mi hija menor en el carro, tiene 14 años, y me dice, papi, me fue mal en tal examen. Y yo, ok, ¿qué pasó? Mi impulso, así, honestamente hablando, espero que mi hija no escuche este programa, fue regañarla y decirle, mira, es que, y gracias a Dios tuve en ese momento la guía del Señor y comencé a hacerle preguntas más bien, ¿verdad? Preguntas, mira, ¿y por qué pensás que te fue mal? Bueno, por eso, ok, ¿no pensás que la forma en que estudiaste fue incorrecta? El método utilizado no es el que yo uso. Y nos dio una conversación, íbamos en el carro, como de 10 minutos y terminamos. O sea, ella terminó muy reflexiva. Después, al rato me pregunta, ¿cómo pensás que podría estudiar eso? Entonces yo digo, ahora que estamos conversando de esto, qué importante es eso, esa readaptación, esa adaptación relacional dentro del sistema. O sea, ya no es mi niña de 5 años, sí, 14. Entonces creo que es muy importante esta adaptación, ¿verdad? Que todavía la adaptación tiene que ser, pero más intencional, lo que quiero decir, cuando nuestros hijos son adultos tempranos, y repito, el tema del podcast, y conviven todavía con sus padres bajo un mismo techo. Porque ya no es un encuentro por allí. Estamos hablando de muchos microencuentros dentro de la casa, que si se mal manejan, entonces justamente es un caldo de cultivo para crear un sistema de violencia, de maltrato, de pequeños maltratos que se van acumulando y que es a veces una relación, digamos, insostenible. Y entonces hablamos de que esta adaptación significa que ante los problemas de nuestros hijos adultos, ellos, creo que ese fue el punto que vos estás marcando y que es el tema de nuestro programa, ellos sepan que estamos ahí. Porque nada más, tal vez nos fuimos un poco como por las ramas, hablamos de este consejo solicitado, ¿verdad? Esa adaptación implica entonces que ellos entiendan que estamos ahí para ellos, con las puertas siempre abiertas. Pero el consejo no se va a ofrecer, no se va a dar, ¿verdad? A menos que la persona diga, necesito un consejo, necesito una guía. Y bien el punto, uno puede persuadir para que nuestro hijo adulto se abra. ¿Cómo? Dándole a entender que nosotros estamos siempre allí, que tenemos algo importante que compartirles, ¿ves? Y no anticipamos el consejo,
sino que lo vamos creando. Exacto. Primero con una conexión. Como hemos dicho en anteriores podcasts, lo más importante cuando una persona recibe, digamos, un sostén de una red de apoyo, primero la persona tiene que sentirse sentida, tiene que conectarse. Realmente qué difícil es cuando vos necesitas una palabra, pero a veces se necesita una palabra después de que vos te sintás conectada con la persona. ¿Ves? Que nosotros podamos conectarnos con la situación emocional, metafóricamente, para tomarlos de la mano y redirigirlos hacia la parte reflexiva. Digamos, es una dinámica que es fundamental. Fallar en este punto, digamos, se perdería una gran oportunidad cuando nuestro hijo adulto tiene una situación que lo desborde emocionalmente. ¿Ves? Entonces, llegar de una vez anticipando el consejo es lo peor. Diciéndole lo que tiene que hacer. Claro. Es conectarnos. Exacto. Conectarnos con esa persona. Y vas a ver, muy posiblemente, nuestro hijo adulto toma la iniciativa, de una manera verbal o no verbal, para ahora sí abrir su corazón y decir, en palabras o no palabras, mira, ¿qué opinas vos de esto, papá o mamá? ¿Qué puedes decirme de esto? Estoy entendiendo entonces algo que el consejero bíblico Gary Chapman habla sobre ese tema. Tiene que ver, el tema quiero decir, padres que conviven con hijos adultos. Tiene que ver con tolerancia, es lo que él habla. Hablamos de una capacidad de los padres para aceptar y respetar las diferencias en valores, hábitos y estilos de vida de sus hijos sin controlarlos o imponerles una forma de pensar. Exacto. Entonces habla de una correcta tolerancia, de una bien entendida tolerancia para decir, mi hijo es adulto y está escogiendo pues, esta forma de pensar, esta forma de actuar, y nuestro rol es caminar con ellos. Exactamente. Viéndolo al revés, una falta de tolerancia significa esa impaciencia que nosotros tenemos rápidamente que decir algo meramente funcional, saltándonos lo relacional. Exacto. O sea, primero lo relacional y luego lo funcional. ¿Ves? Sobre todo, vuelvo a repetir, en nuestros hijos adultos. Que esta dinámica podría funcionar, es más, a veces debe funcionar en nuestros hijos en su infancia, por supuesto. Necesitan ser, como dijimos, directivos o necesitan un consejo directivo, claro, ¿verdad? Porque están en formación. Pero cuando ya ellos están forjando su identidad, nosotros como padres le estamos dando una identidad codependiente. Exacto. Es decir, yo necesito que otros me digan lo que yo tengo que hacer, aún yo siendo adulto. Y esa mentalidad infantil es muy peligrosa, encontrarse luego con una nueva relación que significan muchas responsabilidades y muchas decisiones. Donde no significa tener una línea directa con los papás para ver, ¿vos qué harías en esa situación? ¿Verdad? Exacto. Entonces, hablamos de que eso son sugerencias no implantadas. O sea, es decir, sea lo que ya hemos aprendido que funciona, que es útil, la clave no es imponerla. Es decir, a mi hijo de 20, 30 años, imponerle algo, sino ofrecerla, luego de fomentar ese interés en el hijo de que esté abierto para recibir esta sugerencia, ¿verdad? Sí. Vas a poner una línea más de presencia, más de sabiduría, más de influencia, no de imposición. Exactamente. Pues bueno, como dijimos, esto formará parte de 2 programas. Permitidme pues terminar diciendo que aunque un padre siempre será padre, por supuesto, su hijo sí pasa de ser niño a ser adulto. O sea, nosotros siempre seremos padres, pero nuestros hijos sí pasan de niños a adultos, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, llega a ser nuestro hijo un par con nosotros, es decir, 2 adultos. Exactamente. Somos dos adultos ya, en algún momento. Así que los padres requerimos ver a nuestros hijos como pares adultos. Somos sus papás, pero también son pares adultos con nosotros, con el respeto que merece otro adulto. Exacto. ¿Verdad? Entonces la forma dinámica tiene que ser entre adultos. Seguimos siendo padres, seguimos teniendo un rol, pero ya estamos hablando de adultos. Exactamente. Muy bien. Entonces extendemos el tema.
para un segundo programa. Sí. Y la próxima semana hablaremos entonces igualmente de los padres y sus hijos adultos conviviendo en el hogar, la parte 2. Claro que sí, si Dios lo permite. Entonces nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.